Me da muchísimo gusto dar la bienvenida al Centro Cultural Jaime Torres Bodet, mejor conocido como El Queso. Si tienen oportunidad cuando salgan a caminar hacia la plaza y voltear hacia el Centro Cultural, entenderán por qué se le dice El Queso. Pero bueno, es un gran honor recibir a la maestra, en verdad. Justo platicábamos en un momento de las trayectorias de vida, las trayectorias profesionales, y de repente voltea uno y no se da cuenta de todo lo que ha hecho. Entonces realmente me congratula mucho darle la bienvenida, igual a sus invitados e invitadas. Y bueno, pues realmente para la Dirección de Difusión Cultural es muy importante darle espacio pues a las personas que han tenido una trayectoria importante en la cultura, en el arte, y qué mejor también que a una persona que estuvo desde la función también pública, cargos también directivos. Creo que esa mezcla entre la parte directiva, la parte artística, de gestión, finalmente hace a una persona que se puede enriquecer mucho más en términos personales. Y sé que su experiencia así lo demuestra. Y bueno, pues también agradezco la presencia de nuestros alumnos y alumnas que siempre nos vemos por acá. Nos da muchísimo gusto porque estas nuevas generaciones pues son finalmente las que serán portavoces de lo que el arte y la cultura representen para nuestro país. Y lo más importante, que sepan quién nos antecede en todos los esfuerzos, quién antecede en el arte y la cultura, pues no solamente en México, sino a nivel internacional, la repercusión que ha tenido trayectorias como la de la maestra, y por supuesto algunas personas que también están por acá, que nos platicaba la maestra algunas anécdotas. Entonces realmente es muy grato para nosotros como dirección darle la bienvenida a los invitados e invitadas. Y por supuesto no olviden que pues este es su casa, el Politécnico es su casa, el Centro Cultural siempre está abierto a propuestas, a proyectos, y por supuesto pues también para nuestros alumnos y alumnas. Entonces, sin más, les doy nuevamente la bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con este evento que es homenaje a la maestra Carmen Carrara. Es un placer tenerla maestra en el Instituto Politécnico Nacional. A sus invitados, sean todos bienvenidos. La maestra Carrara, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión Cultural, le brinda un merecido homenaje por su gran labor en el marco del Día Internacional de la Mujer, porque mujeres como usted han hecho importantes contribuciones en el campo del acercamiento a la cultura en nuestro país como precursora de la gestión cultural. Me voy a permitir leerles un poco de la trayectoria de la maestra. Carmen Carrara es una mujer que ha incursionado en el teatro con maestros como Estela Inda, Urruiriac e Ignacio López Tarso. También ha cultivado el arte de la literatura. Tiene publicados 6 libros: Cuentos de la Isla, Cantos frente al río, Crónica de un perdido, Formas de amar, Aves del Sotavento, el libro de Gaudí. Ha sido maestra de teatro y de creación literaria en diversas instituciones educativas. Participó como asesora literaria en el guión de La triste figura, grabado por el primer actor, don Ignacio López Tarso, que fue merecedor del Premio Nacional de Guión Radiofónico 2005 y en el 2006 para el guión de Macario, lectura dramatizada para el maestro López Tarso. Ha sido asesora para la creación de bibliotecas infantiles y talleres de fomento a la lectura. Desempeñó diversos cargos administrativos en el área de difusión cultural de la UNAM, como coordinadora del Centro Cultural Acatlán, directora de la Casa del Lago, directora de la Casa Universitaria del Libro y como subdirectora de difusión en la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM. Su hija, quien nos acompaña, Carmen Cuenca Carrara, también es una connotada gestora cultural en nuestro país. En este homenaje se proyectará material de video que acompañará la trayectoria de la maestra Carmen Carrara, y escucharemos los testimonios de las distinguidas invitadas, como la historiadora Marta Martínez y la gestora, promotora cultural y productora de cine siguiente, Guadalupe Ferrer Andrade. Estas dos personalidades trabajaron muy de cerca con nuestra homenajeada, la maestra Carmen Carrara. Para la Dirección de Difusión Cultural es un honor compartir tan importante trayectoria de vida de una trabajadora de la cultura. Bienvenidos. Cedo el micrófono a la maestra Ana Luisa Salas, quien fungirá como moderadora de nuestro evento.
Muchas gracias, sean todos bienvenidos y pues en orden, digamos, cronológico, vamos a tener la participación de Marta Martínez González y me voy a permitir compartirles un poquito su reseña biográfica. Ella estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha sido docente de Historia de México y de Historia de la Cultura en el Colegio Williams y en la Universidad Hispano-Mexicana, respectivamente, de Historia General de la Educación e Historia de la Educación en México. En la licenciatura de Pedagogía, entonces ENEP, ahora Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, así como de Historia del Arte en el proyecto de la Secretaría de Educación Pública, denominado Formación de Promotores Culturales, dirigido a egresados de la Escuela Normal. Y bueno, pues nos vamos a estar enterando un poco más. Ella también trabajó de manera conjunta con Carmen Carrara, como jefa y directora de información de Dirección General de Información, jefa de enlace, intercambio de la Coordinación de Difusión Cultural, gerente de procesos técnicos de la Dirección General de Publicaciones, jefa de difusión e información del programa editorial de la Coordinación de Humanidades, subdirectora de la Casa del Lago, subdirectora de la Casa Universitaria del Libro, subdirectora de divulgación de las humanidades y de las ciencias sociales de la Coordinación de Humanidades y también se desempeñó como jefa de la Casa Universitaria del Libro. Muy bienvenida. Muchas gracias, Ana Luisa. Yo te pedí que recortaras, por favor, todo eso. Bien, para iniciar quiero agradecer al doctor Omar Matamoros Hernández, encargado de la Dirección de Difusión Cultural, a la licenciada Laura Vega Rangel, jefa del Departamento de Fomento Artístico, y a ti misma, por supuesto, la maestra Ana Luisa Salas Carrillo, coordinadora del programa de fomento a la lectura contra la quema de libros, su amable invitación para participar en este homenaje a Carmen Carrara, que para mí es un honor. Fue en la Galería José María Velasco, en la década de los 80, la fecha exacta no la recuerdo, en una exposición de la pintora Lucía Maya, en donde conocí a Carmen Carrara. Años más tarde, la actividad cultural nos reuniría en una travesía a orillas del lago de Chapultepec primero y después en la colonia Roma, la Casa del Lago y la Casa Universitaria del Libro, respectivamente. Casa del Lago, espacio que en sus primeras décadas como centro cultural fue el escenario de vanguardia, donde los jóvenes talentos de esa época transformaron la cultura de nuestro país, y la Casa Universitaria del Libro, CASUL, foro de extensión y sede de capacitación, actualización, promoción y difusión de la cultura impresa. Estos dos aspectos, estos dos espacios de la Universidad Nacional Autónoma de México dedicados a la difusión de la cultura tienen otro denominador común: su historia. Son dos hermosas casonas porfirianas con vitrales, grandes salones, ventanales, pisos de madera, balcones, escaleras majestuosas, semisótanos, entre otros atributos, cuya arquitectura había que preservar, y Carmen, quien al parecer también tiene vocación de arquitecta, se da a la tarea de restaurarlos y mantenerlos con todo lo que ellos significan en cuanto a autorizaciones, obtención de fondos, investigación histórica, consolidación, limpieza, etc., sin por ello suspender las actividades que allí se realizaban. Y lo primero fueron los accesos, facilitar el paso a los interesados. Aquí voy a hacer una pausa para preguntarle a Carmen por qué la importancia de ese punto. Bueno, voy a participar con un... después leo mis agradecimientos, pero ahorita los accesos. Bueno, es una anécdota muy curiosa porque cuando llegué a la Casa del Lago no se abría la puerta hacia el bosque de Chapultepec porque los sábados
sábados y los domingos porque entraba mucha gente. Eso me dijeron los vigilantes. Pero que eso es lo que queremos que suceda. No, pero es que entra mucha gente y hacen ¿cómo se llama? Prenden fogatas, me ponen la hamaca, estropean todo. Entonces fui varios fines de semana a la puerta con el vigilante para mostrarles, enseñarles a cómo recibir a los visitantes con la puerta abierta hacia el bosque de Chapultepec, que era una multitud de gente. Señora, trae una bolsa, no se puede comer aquí, pero se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Saben qué? Ya me equivoqué. Les prohibí decir la palabra no. Todo tenía que decir sí. Más, ¿quieres comer aquí? Allá afuera hay unas mesas preciosas, abajo de los árboles, y aquí, miren, morantes. Aquí puede venir gratuito con sus niños, y teatro, hay cine, hay danza, y así fui varios fines de semana a las puertas y mandamos a hacer unos letreritos. Aquí no me dejaron mentir Alberto Andrade y Javier Martínez, con mis compañeros, y que decía, gracias por venir a este espacio, ¿no? Les agradecemos. ¿Qué más? Cuidar el espacio y comer en otro lado. Pero fue curiosísimo. Bueno, le regreso a Martita. Bueno, algo similar también pasó en la Casa Universitaria del Libro, porque es un portón enorme, ¿sí? Que siempre de 2 hojas, y siempre estaba cerrada una de ellas. Es más, el logotipo de la casa de esa época es con la puerta cerrada, la mitad abierta y la otra cerrada. Entonces decidimos abrirlas, ¿sí? Y fue tal el éxito que incluso hasta los miércoles de ceniza nota. Contra esquina está la iglesia de la Sagrada Familia. Entonces, los miércoles de ceniza no faltaba algún despistado piadoso que quisiera preguntarnos, ¿dónde nos dan la ceniza? Entonces ya les decíamos, cruce la calle y ahí está el sacerdote, ahí se la dan. Allá hay otras cosas. Bien, continúo. Con la clara misión de ser parte esencial en la formación integral de los universitarios y del innumerable público que visita el bosque de Chapultepec, además de establecer vínculos con la sociedad, apoyar y estimular a las nuevas generaciones de artistas, investigadores y creadores, Carmen, al frente de la casa desde 1997, llevó a cabo numerosos proyectos dirigidos a un público tan amplio como heterogéneo y que en buena medida no tiene acceso a la educación superior. De igual forma, lo hizo al dirigir la CASUR a partir del 2004, donde había que cumplir con los objetivos específicos de fungir como extensión divulgadora de proyectos generados en la coordinación de humanidades de la UNAM y los propios de ese recinto. Convivieron así los cursos y talleres de danza, cine, fotografía, bailes de salón, teatro, batería y demás, con las puestas en escena no solo en los teatros y foros, sino también en el escenario natural del bosque y el lago, como en el caso de Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, Asfódelos de Leonardo Couto. No se diga de los paseos nocturnos por el bosque de Chapultepec, que fueron muy exitosos. El apoyo a los jóvenes fue prioritario. Abrió las galerías, los jardines y pasillos de las casas. En CASUR se utilizaron incluso las rejas perimetrales para exponer a los nuevos creadores. Alumnos egresados de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, a artistas emergentes que con su arte y algarabía llenaron y compartieron los espacios con los ya consagrados como Federico Silva, Elvira Gascón, José Luis Cuevas, Sebastián, Héctor Javier, entre otros. Mujer de su época, interesada en el acontecer cotidiano, da cabida en la programación de ambas casas a temáticas feministas, participando en campañas nacionales contra la violencia de género por medio de conferencias, ciclos de cine y exposiciones. Dedica su atención al cuidado del medio ambiente y organiza el proyecto Tierra, un planeta compartido.
La ciencia también tiene su lugar en el programa Jóvenes hacia la Investigación, con las ferias de las ciencias para el sistema incorporado y las actividades científicas para niños en el módulo de la ciencia. ¿Te acuerdas del horno solar? Eso era maravilloso, el horno solar, porque llevaban salchichas. Llevábamos nosotros las salchichas, el pan y lo que le íbamos a poner al pan. Pero si no había sol, pues no almorzábamos. Iban muchos niños, iba mucha gente, lo que queríamos demostrar a los jóvenes, todo, cómo con energía solar puede ser hasta eso, ¿no? Pero fue muy curioso, porque nosotros rogábamos por salir el sol para poder que nos convidaran unas salchichas que ya habíamos gastado bastante. Pero eran proyectos muy bonitos y lo hacíamos casi siempre muy lúdicos, muy divertidos. Y yo creo que así es donde uno debe entrar la cultura, de manera divertida. Pues ya, como de manera divertida, eso sí me relaja y lo hicimos, lo hice con todas las compañeras que trabajan, con los compañeros con los que trabajan y se acuerdan de mi verdad. API, para la obtención de fondos, logró el patrocinio de una empresa constructora para el primer encuentro estudiantil de ajedrez Alfonso Fernández Carrasquedo, dedicado al fundador de la primera escuela de ajedrez al aire libre, quien estuvo ligado al Instituto Politécnico Nacional como formador de ingenieros químicos. Dicha empresa abonó los premios consistentes en equipos portátiles de cómputo. El certamen reunió a alrededor de 200 participantes. Y aquí, en esta ocasión, recuerdo que compartimos una situación ambivalente entre gozo y preocupación. ¿Podrías decir por qué? Si no, platícalo tú. Porque, bueno, pues porque no sabíamos si iban a llegar los premios. Pero por varias cosas. La casa estuvo espléndida, los jardines impresionantes, los jugadores todos en sus mesas, gente observando cómo jugaban, cómo se instaló una cafetería en uno de los foros, todos preocupados porque todo saliera bien, yo envolviendo regalos de paquetes de libros con sus monitos y todo, y preocupados porque eran, si mal no recuerdo, eran 6 laptops, unas tablets, ¿sí? Y además juegos de ajedrez en Switch. Entonces, pues muchas veces nosotros corríamos con los gastos de los premios, pero ahí en esa ocasión nos resultaba un poco complicado, ¿no? Entonces, sí, estábamos muy contentas por el éxito que había tenido el certamen, pero a la vez preocupadas porque no vimos los premios hasta el último día en que ya se iban a entregar. Entonces, eran cosas así que nos ocurrían, pero que también pues, nos mantenía siempre alertas para ver qué pasa, qué ocurre, cómo lo podemos solucionar. Toda la vida así es el trabajo de la cultura. No me dará tampoco Ana Luisa, que también ha sido, le digo, somos peones, somos trabajadores de la cultura, de verdad, porque muchas veces estamos limpiando el espacio, barriendo, porque ya no nos dio un muchacho que barría y entonces le trae las sillas, cargando las sillas y preocupados y nos alcanza el dinero y qué vamos a dar, pues cafecito, ¿no? Pues ya no hay para el vino, pues entonces hagamos sangría, le dan a tus ocasiones y hacemos unas sangrías, pero bien ligeritas. Pero siempre con mucho gusto y con mucho amor y respetando también la calidad del programa que estamos haciendo, con mucho respeto, con mucho cariño y bueno, y con poco dinero. Sí, eso sí, siempre lo mencionamos y creo que hasta llegó a ser como un lema. No tenemos dinero, no hay muchos recursos, pero el estilo nunca se pierde. Muchas fueron las actividades destacadas durante su administración. De estas, merecen especial mención el homenaje nacional a Juan José Arreola, primer director de la Casa del Lago, cuyo nombre se le impuso a la casa en el 2002. Por Sentimental Reasons,
homenaje a Juan Vicente Melo, la exposición temática Ars Erótica sobre arte erótico de la Grecia antigua a la Roma imperial, la creación de la Asociación de Amigos de la Casa del Lago, el recorrido nocturno en automóviles antiguos por el bosque de Chapultepec, presencia de Japón en México, con 69 actividades que incluyeron danza, música tradicional, caligrafía, ikebana, gastronomía, etc. La recuperación de los recitales de poesía en voz alta iniciados por Arreola y muchas otras que sería largo enumerar. ¿Qué te trae a la memoria la mención de alguno de estos eventos? Ay, pues poesía en voz alta, recuperando esa tradición de la Casa del Lago, pues con lo poco que sabía yo de producción de teatro, organizamos todos un grupo de poesía coral, se llamaba Voces del Lago, en el que algunos de los que están aquí presentes participaban. Una de las voces más importantes era Martita. Julián, ¿no te acuerdas de eso? De Voces del Lago, sí, porque Julián daba clases allá de literatura. Ahí está Alberto Andrade también, sí. Entonces, fue muy bonito porque a Albertico, como es de Cuba, pues entonces tuvimos que quitar el acento. Entonces, como estábamos en el bosque de Chapultepec, Alberto, bosque. Pero fue todo muy divertido y en serio, porque probé las voces, fue un grupo muy bueno y nos acabaron invitando al grupo a otros eventos y nos llevamos a casa de la sí, para hacer poesía en voz alta. Y es algo que a veces un trabajador de la Casa del Lago me dijo que barría alrededor de una pérgola que teníamos ahí libre, donde era dijo que quería entrar ahí, que se podía, y que sí, venga a los ensayos, escucho tu voz, cualquiera puede entrar, porque hacemos análisis de la poesía, no recitada, sino que le entendieran, para que lo platicaran entendiendo lo que estaban diciendo. Homenaje a Octavio Paz, a Villarrusia I, a Octavio Paz, a García Lorca, bueno, muchísimos homenajes que hicimos con el grupo de poesía coral. Y fue muy bonito porque hasta nos contrataban, no pagaban, pero nos contrataban. El dinero nunca nos ha interesado. El arte por el arte. Continúo. En su paso por la Casa Universitaria del Libro, con el entusiasmo y rigor que le caracterizan, nuestra homenajeada se dio a la tarea de recuperar la imagen, atender a la comunidad universitaria y a la de la zona, diversificar e incrementar las actividades, aumentar el público y por ende los ingresos. Se crearon la biblioteca infantil y el salón de videoconferencias. Se habilitaron los salones en los que, además de los cursos, talleres, diplomados y presentaciones de libros que habitualmente se ofrecían, se sumaron foros nacionales e internacionales de análisis de la problemática editorial. Se presentaron los resultados de las investigaciones en humanidades y ciencias sociales del subsistema de humanidades de la UNAM, muchos de ellos en forma temática, con ciclos de conferencias, presentaciones de libros, cine debate, conciertos, etc. Como ejemplo, citaré la presentación de los libros Noticias sobre Juan Rulfo, de Alberto Vidal, y la recepción inicial de Pedro Páramo y Jorge Cepeda, para conmemorar los 50 años de la publicación de Pedro Páramo, el ciclo de películas Juan Rulfo y el cine, y la exposición Dos películas, La Escondida, Despojo, con fotografías de la autoría del escritor jalisciense. Se habilitaron las galerías que pronto se consolidaron no solo por la marcada orientación editorial, sino también por la calidad de sus muestras y expositores. El libro de artista de Leticia Arroyo, Oficio y arte de la encuadernación del taller Tierra de Libros, del papel al muro de Marco Antonio Tobamala y, la más relevante, una exposición fotográfica recuperada con fotografía de Juan Rulfo. Amante de la literatura y apasionada del Quijote, mi señor Don Quijote, como ella le dice, Carmen Carrara impulsó la celebración de los 400 años de la publicación
de la primera parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, con la exposición El Quijote en la Casa del Libro, con la muestra bibliográfica de ediciones de los siglos XVII al XX del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, esculturas en metal de Rafael Sosa Cárdenas y dibujos de Fernando Belmont. El taller Leamos Juntos el Quijote, el ciclo de conferencias impartido por la doctora Lilian Camacho y el ciclo de cine Todos los meses El Quijote, con la filmografía más representativa y, de manera sobresaliente, el teatro en atril, el de la triste figura. Divertimento a tres voces, una guitarra y mojigangas, protagonizada por el primer actor Ignacio López Tarso, dirigida por Eduardo Luis Aguiñón y con una selección de textos realizada por la propia Carmen Carrara. Este divertimento se continuó representando a lo largo del país en plazas, escuelas y universidades, con la intención de acercar a los jóvenes a esta obra de la literatura universal. Su vocación literaria la ha llevado al fomento a la lectura dirigido a públicos diversos, siempre con la certeza de que la lectura debe ser un acto libre, enriquecedor de la mente, del espíritu y placentero. Una faceta más de Carmen es la de escritora, que voces más autorizadas que la mía podrán analizar. Me quedo con la imagen de sus libros, de minucioso cuidado editorial, en los que la isla, el mar, el río, el agua, son el elemento por el que fluye su escritura en una travesía de largo aliento que hizo escalas para permitirme acompañarla en su viaje por la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conmovedora e interesante exposición de la trayectoria de Carmen Carrara, y vamos a invitarlos a ver una secuencia fotográfica del trabajo de Carmen Carrara en el arte y la cultura. Entonces ahorita le vamos a dar play para que lo disfrutemos. Bueno, aquí quiero decirles que extraño a mucha gente que ya no está con nosotros. Y primero, don Ignacio López Tarso. Don Ignacio fue un agente cantadora conmigo, de Mónica Caprán, de este actor, que en los ensayos para esta lectura en atril me decía: maestra, estoy bien de voz, o sea que yo lo dirigiera. Entonces me daba hasta pena, decía yo, bueno, lo de una humildad, de una sensibilidad. Y me hacía caso, le decía yo, pues mire, don Ignacio, es que ya ahorita ya va, mire, es una bonita mi hermana,
esta es mi casa de Tlacotalpa, que tuve el honor de llevar a Tlacotalpa para el Teatro Restaurante de Don Ignacio, a todo el evento, el de la triste figura. Y después estuvimos ahí en casa, todo el mundo retratándose con Don Ignacio. Esto era el público que iba a las lecturas, estas lecturas que eran maravillosas, con Gabriela, que hace todas las cosas femeninas, y Juan Ignacio, su hijo, que hacía las voces también masculinas, muchísimas. Y Guillermo Williams, el guitarrista, así. Un día me lo encontré, ya no me acuerdo si fue en un evento también especial, porque él hizo una investigación de la música de la época y era lo que tocaba en la guitarra, no era cualquier cosa. Entonces todos nos hicimos amigos, todos con Martita, que siempre ¿verdad? Andábamos en la talacha para atrás del escenario, ¿no? Recordé de las fotos que quería hacerles el comentario, que a lo mejor no saben por qué un personaje que estaba ahí, por qué estaba ahí conmigo, y les quería yo explicar, pero ya no tengo que recordar. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, si nos puedes contar cómo fue tu incursión en el teatro. Mira, nadie me cree que yo era una niña muy tímida. Me dicen, ay, qué tímida, pero sí, era muy tímida. Pero no sé por qué, desde chiquita me escogían en la primaria para decir la recitación a la madre o a la bandera o esas cosas. Y no sé por qué me iban con mucha angustia, me subía al escenario y bueno, pues ya se usaba con alemanes la recitación. Y no sé por qué empecé a sentir que ya arriba como que me desprendía de todo, como que no hubiera gente. Y eso me pasó cuando yo terminé la carrera de contador privado con la secundaria a los 14 años en Monterrey, Nuevo León. El maestro, el director, dijo que alzáramos la mano quien quería seguir para contador público. Y entonces yo alzaba la mano para todo lo que era estudiar. Entonces alcé la mano, por supuesto, y empecé, me dijeron, lo va a hacer con un examen muy fuerte, que nos dieron todo el cuestionario, estudiamos, lo saqué, entré a la Universidad de Nuevo León, que estaba en el centro, la parte de contaduría, con compañeros mucho más grandes, y cuando entré dijeron, ¡ay, ya llegó un personaje perfecto para nuestra obra de teatro, porque necesitamos a alguien más joven, más chiquito! Entonces me llevaron y empecé a ensayar. Y ahí hay algo que me quedó. Estuve muy poco tiempo porque ya como menos de un año, porque regresaron a mi papá a México, nos fuimos a regresar de Monterrey y me quedé con eso gusanito del teatro. Hasta que ya un día en la casa de unos amigos de la familia, los Prueba, les empezaba a dar Estela Guinda clases de teatro. Y dicha Prueba, era como de la familia, así que madrina de mi hija Diana, me dijo, ¿no quieres? Sí, quiero. Y ahí empecé a estudiar teatro. Luego tomé un curso con Hugo Ileas, que también a Hugo Ileas le debo mi pasión por el Quijote, más bien mi amor, porque no es otra cosa, mi amor por mi señor Don Quijote, se lo debo a un curso que dio durante 2 años del Quijote, acabé enamorada de mi señor Don Quijote. Entonces, son 2 cosas que me han acompañado toda la vida. El teatro. Cuando me ofrecieron la coordinación de Catlán, un teatro maravilloso, como cuando hice la Arcón de la UNAM. Entonces yo veo Paso de Gato, todo, bueno, es como entrar a una catedral para mí. Entonces una maravilla, y aparte fuera de uso, el foso era bodega, a la parte de atrás tenía su congal, los técnicos, y sus botellitas de licor, entonces había como una cantina atrás del teatro. Bueno, pero lo pude remodelar, restaurar, conseguir equipo, conseguir funciones que yo a las escuelas particulares de la zona
y le empecé a alquilar para sus eventos y con ese dinero lo equipé y lo puse a andar. Llevé áreas de ópera, llevé zarzuela, que nunca había estado ahí. Y bueno, llevé gracias a Lupita Ferrer, mi gran amiga, ¿cómo se llama? La muestra internacional de cine, gracias a que estaba de directora Lupita Ferrer en la Cineteca Nacional, y ahí nos conocimos. Le toqué la puerta y le dije, yo quiero para los bárbaros del norte la muestra internacional. Y luego los directores de las facultades se quejaban, porque decían, no, ya se salen de la clase para ir al cine, unas colas para entrar al cine. Entonces se quejaron también algunos. Pero no, fue una maravilla, el teatro fue para mí. Y haber estudiado con Estela Inda, una gran maestra, que te enseñaba como la expresión corporal, que estabas tú proyectando con tu cuerpo, con tu cara, que ya no era nada, tan solo la palabra. Y el tal Hugo también, hubo una maravilla para el teatro y para la literatura también. Ahí fue. Hugo todavía me reclama que debía haberme dedicado al teatro. Pero, sí, entraste a varios frentes. Y eso es admirable, porque pudiste hacer trabajo como nos dicen, pero también siendo creadora. Es muy loable. Me voy a permitir presentar un poco de la reseña curricular de María Guadalupe Ferrer Andrade. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también a través de su desempeño profesional ha desarrollado continuamente estrategias para la extensión de la cultura tanto en instituciones de gobierno como en la Universidad Nacional Autónoma de México, primero desde su facultad como coordinadora del Centro de Investigaciones Documentales y posteriormente desde otros cargos como directora general del PDUNAM y directora de actividades cinematográficas y Filmoteca de la UNAM. En instituciones de gobierno ha sido directora de Cinematografía y Cineteca Nacional y también directora de Promoción Cultural Cinematográfica del Instituto Mexicano de Cinematografía en el Cine. Fue condecorada como Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras del Gobierno francés en 1994 y reconocida con el Premio Musa otorgado por la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión de México en 2015 y con la Cruz de Plata por la trayectoria profesional del Festival Internacional de Cine de Guanajuato en 2015 y recibió un homenaje por su trayectoria profesional en preservación cinematográfica dado por el Festival de Cine Silente de la Ciudad de Puebla en 2018. Actualmente es además miembro activo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, parte de su Comisión de Cine y Educación. Es además miembro del Consejo Ciudadano de Radio y TV. Pues muy bienvenido. Mi jefa, así todo se lo debo a Carmen. Buenas tardes. Muchísimas gracias a las autoridades de Coordinación de Difusión Cultural. Voy a leer algo que varias cosas dijo Yamarca, pero creo que puntualizan y resumen, y otras que no dijo mal. Entonces, el Instituto Politécnico Nacional reconoce hoy el talento y dedicación de la maestra Carmen Carrara, quien durante 40 años ha sido una incansable promotora y difusora de la cultura en México. Tuve la fortuna de encontrarme con ella empezando la década de los años 90 y desde los primeros años anteriores, de la década anterior, ya tenía una historia fructífera de relación con expresiones teatrales y promovía entre extranjeros y nacionales verdaderas joyas de nuestra artesanía, porque esto es algo que no se ha comentado, pero la verdad es que la maestra conocía los premios nacionales artesanos, conseguía esas piezas y hacía que sobre todo los extranjeros se admiraran del valor de lo que producían nuestros artesanos. La maestra Carrera es una figura muy respetada en el mundo de la cultura en México, gracias a su larga trayectoria
y a su compromiso con la promoción de la cultura en sus distintas formas. A lo largo de su carrera, ha trabajado en diversas instituciones culturales del país, como se dijo aquí, donde ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad. En estos lugares, su labor ha sido fundamental para acercar la cultura a un público cada vez más amplio y diverso, a través de la promoción de la lectura, de la promoción de puestas en escena, entre otras cosas, recuperando el teatro de títeres, que es súper importante, emocionante, de múltiples exposiciones entrañables y atrevidas, desafiando desde la oposición a ciertos temas hasta acercar al espectador lo más posible las muestras, apostando a que sería el propio visitante quien cuidaría de salvaguardar las obras, lo que logró con éxito, como las llevadas a la explanada del campo central de Ciudad Universitaria, con accesos abiertos a una gran cantidad de público en el metro de la ciudad. Siempre decían, hombre, qué bárbaro, Carmen, van a vandalizar todas estas cosas. La gente no maltrata lo que es hermoso, lo que le gusta, y todo permaneció hasta el momento en que fue retirado de la exposición incólume. O sea que Carmen tenía razón. Y su respeto hacia, sobre todo hacia los estudiantes, hacia la condición que los estudiantes tenían y las ganas de tener cultura a la mano, fue muy, muy importante. La vi levantar casas y convertirlas en centros de disfrute y aprendizaje. Marta decía que tenía algo de arquitecta, nosotros decíamos, o sea, ellas decían que no tenían dinero. Carmen y yo comentábamos mucho este síndrome de tener que llegar a barrer, sacudir, planchar, levantar, porque nos dejaban unas instalaciones en estados bastante deplorables y pueda hoy distinguir cosas maravillosas de la Casa del Lago que se recuperaron de su esencia original, muchas se ven acá, ¿no? También la vi darle al barrio donde se encontraba el valor y dignidad de contar con un espacio cultural incluyente, como fue, entre otras, la Sala Fósforo del quinto patio del monumental edificio de San Ildefonso, donde se encontrara durante muchos años la Filmoteca de la UNAM, y cuidar toda la estructura de esa parte del edificio, preocupándose por un dintel o por una restauración mayor, y como decía Marta, conseguir los fondos para llevarla a cabo. Era increíble porque es un edificio extraordinario, tan difícil de mantener, con requerimientos tan fuertes, y de pronto Carmen ya estaba de comadre de los de la librería Rúa, que está pegada al lado, porque ya nos había convencido de que era importantísimo participar en salvaguardar lo que cabía, todo el agua, o sea, las dos paredes, porque el agua de la lluvia estaba echándoles a perder lo suyo y lo nuestro, ¿no? Entonces estaba metida en unas tareas asombrosas, por lo cual yo estaba dispuesta a aceptar cualquier trabajo con cualquier derrumbe si Carmen me permitía. O sea, así la libraba. Y con principal interés la vi ocuparse en que la estética del lugar acogiera el interés y el disfrute de las nuevas generaciones. Esto fue súper importante. La parte de este quinto patio, por ejemplo, lo recuerdo tanto como siempre la exposición de carteles cubanos de cine, o sea, la forma en la que se puso, cómo eran carteles de cine, cómo entusiasmó a todos los muchachos que llegaban ahí, ¿no? Pero también tenía interesados al señor de la librería de al lado, a los policías que cuidaban la entrada, o sea, en la entrada había una flecha para que no se estacionara en la calle San Ildefonso. Carmen ya había lavado la calle, ya había quitado un montonal de basura, había logrado que la gente colaborara con ella, era socia del Club del Rebozo con el padre Julián Pablo, que la iglesia de Santo Domingo. O sea, la verdad es que era increíble la forma en la que lograba integrar a sus proyectos. Hacía muchísima labor comunitaria, eso era increíble, ¿no? La vi aplicando su genio espacial a lo que sería la ampliación de las nuevas instalaciones de la Filmoteca de Ciudad Universitaria, al mismo tiempo que analizaba con la Fundación Juan Rulfo la edición de un libro sobre las adaptaciones al cine de la obra del autor.
o hablar con el estupendo director de cine Felipe Casals sobre la edición de sus guiones, pero también con nobles investigadores que publicarían sus libros con la Filmoteca, logrando publicaciones de libros de gran calidad y espléndidamente cuidados. Además era una garantía, porque muchos de estos autores no eran gente fácil, o sea, eran exigentes, eran complicados, así, me consta, oye, ya viene, y me va a volver a preguntar, realmente tú puedes, perfecto, no hay problema, y efectivamente la persona salía feliz, ¿no? Contentísima porque Carmen lo había escuchado, porque le había resuelto sus problemas. Sé que la verdad, cualquier cosa que diga mi currículum, al buen trato de Carmen, con toda la gente. Con las nuevas tecnologías, amplió los alcances del conocimiento que sobre cine se impartían en la Filmoteca. Su enorme sencillez hizo que quien ha trabajado a su lado la admire y responda con eficiencia a su coordinación. Me encanta porque es sumamente incluyente. Entonces abrió un panorama de trabajo fantástico con todo tipo de festivales, o sea, desde los festivales de cine de terror hasta los festivales mix, ¿no? Entonces la adoraban. No querían que yo fuera a sus conferencias de prensa, querían que fuera Carmen, levantaba el puño y hacía cosas de ese tipo, ya la oyeron, ¿no? Su ejemplo trasciende el compromiso institucional cuando ella, más allá de sus obligaciones, comparte con la comunidad del lugar en el que habita los valores de responsabilidad para cuidar la naturaleza o, por ejemplo, impulsar la recuperación de la grandeza, que en un momento tuvo el Teatro de su querida Tlacotalpan, llevando a artistas de primer nivel para que se obtuvieran fondos que cooperaran a su restauración, mostrando a las nuevas generaciones del lugar la importancia de recuperar su historia cultural, pero que no fueran ustedes pescadores y trajeran una bolsita con huevos de tortuga porque se los llevaba a la delegación, ¿no? O sea, los regañaba y al final los convencía, ¿no? Carmen retroalimenta su poesía con lo que aprende de los intuitivos y expertos lugareños. Como vemos en su libro Aves de Sotavento, al describir la naturaleza y belleza de la fauna y de la flora, y compartirlo con entusiasmo con aquella comunidad que sabe, porque lo vive, a lo que ella se refiere. Y aquí sí me gustaría que Carmen nos contara tantito su relación, pues de cómo fue averiguando, por ejemplo, los nombres originales, no los científicos, sino los originales del pueblo originario que le había puesto la comunidad. En los inicios de la casa, uno de los trabajadores me pidió quedarse a trabajar con el cuidador de la casa, don Pastor, y analfabeta, pescador y una gran persona. Entonces tuve mi panda, que era por me regalaron mis hijos. Yo siempre les agradecí porque ellos también viven hace muchos años en California, todos que estaban allá, y de repente yo estoy construyendo a la orilla del río Papaloapan. Entonces ninguno me dijo, ay mamá, porque también todos me apoyaron y se los agradecí siempre, me regalaron mi primera panda. Entonces, con motor y todo. No creas que iba yo a nada. No, y me llevaba Pastor por las rías, por los arroyos, a las lagunas, y era una maravilla, y sabía el nombre de las plantas y las aves, y decía, mire, este es muy necio, porque quién sabe qué, este pájaro, no, esta pájaro es reacción, porque ¿quién cree que cuida el nido? Pues la pájara, se llama fulanito. Entonces, los nombres de los pájaros, los fui apuntando, y a veces un día le dije, sorprendas en la tarde para que me cuenten otra vez y platicar de los pájaros. Entonces llegaban muy bañados, entonces había en el porche, pues siempre estábamos en la venta, ahí disfrutando del río Papaloapan. Y empezaba a platicarme de los pájaros, y yo empecé a hacer este libro. ¿Saben por qué lo hice? Porque lo que ve uno todos los días, como los muchachos que vienen aquí a estudiar, que hay algunos estudiantes, todos los días ven estos jardines, estos árboles y todo, pero lo que ve uno diario ya no lo aprecian, ya no lo ven. Y los niños a la orilla del río Papaloapan, pues ya no ven la maravilla que todavía, porque ya muchas
aves ya no existen, pero no todavía. El zorzal, el zarapico, el pichichi, el alambado, el gallito, el pájaro trompeta, el cucharete, la torcaza, la grulla, el pájaro vaquero. Pero, por ejemplo, las descripciones son muy bonitas y con esas descripciones del pastor y en el prólogo se la dedico el libro al pastor y a la gente de Tocotapa que se regaló este libro. Y es sigo agradeciendo siempre tres amigos, el diseñador, el esposo amigo mío también, Gonzalo Cepeda, pájaro lobo, está registrado con AME y todo, tomaba las fotos y luego los trabajó las imágenes en su computadora. Entonces lo hicimos juntos, Gonzalo y yo, que no vino Gonzalo Cepeda. Entonces, por ejemplo, ¿qué les diré? La charrasca, pequeñitas y malosas, andan atolondradas. Sus pipitas en lo oscuro comen avechuchos raros, pican los pocos y escapan. Pero son pequeños poemitas que sean para los niños, pero es lo que hacen, lo que me contaba Pastor. Entonces, gracias por recordar esto, porque lo disfrutamos mucho, igual con de la amiga que aquí está, que somos jarochas todas veracruzanas, y también Lupita de Veracruz, y que hemos disfrutado mucho allá esa zona, afortunadamente. Pero así, alguno que no quiero recordar cuál era el a ver si, mira, yo creo que mi bolsa tiene sistemática, porque quiero sacar mi lente para ver bien, porque si no voy a leer mal y van a decir que no me soy ni sabe leer. A ver el pájaro vaquero. Algunos me salieron con cierta rima, pero muy sencilla. Volando con sus grititos le contesta a los arrieros y recorre los pastizales tras el ganado cerrero. Por el pico y el color parece que es carpintero, pero le gusta la vaquería y acompaña a los muleros. Entonces, pero todo eso me lo contaba Pastor, lo disfruté muchísimo y fue un regalo que hicimos para los niños de Tlacotalpan y se obsequió. También donó el diseñador del libro, es un diseño precioso, y el impresor también. Un amigo que yo le daba muchos trabajos de la Filmoteca en los últimos años en la editorial, que es muy buena editorial, en los francés, y hice mucha muy buena amistad con él y con el diseñador Miguel Belmano. Entonces, los jueves yo iba con Lopan a trabajar con ellos en su estudio, nos tomábamos un tequilita, luego me invitaban a comer a una vuelta a un lugarcito donde nos estaban llevando la botella de vino y ahí comíamos, pero estaba yo trabajando. Pero miren qué belleza de diseño. En fin, se sucedió también el cuidado de los libros en la editorial. Yo, por ejemplo, no sabía mucho de cine, pero sí, bueno, cuidaba los libros y todas las publicaciones y los textos que iban en los CDs, en las películas, en los videos que hacíamos. Entonces, porque bueno, también estudié un poquito la corrección de editorial, corrección de estilo. Gracias. En este sentido, es importante destacar que la labor de la maestra Carrara no ha sido solamente una cuestión de talento y dedicación, sino también de compromiso social. Durante toda su carrera ha trabajado incansablemente para llevar la cultura a lugares donde no siempre es fácil acceder a ella, como comunidades, zonas marginadas, en algunos casos cárceles, a donde el amor por el Quijote, que llena todas estas ganas de hacer el bien, la ha acercado a crear sus propios textos, como también ya vimos, con estructura dramática e involucrar a López Tarso, el maestro López Tarso. Aquí está bueno contarles una cosa más íntima, personal, más de grupo. Era tal su locura por festejar al Quijote durante todo este aniversario que nos convenció a un grupo de amigos a que hiciéramos unas cenas
reproduciendo todos los platillos que citaba el Quijote. Pues ya se pueden imaginar, tampoco crean que era tan sabroso y era bastante complicado en algunas ocasiones, pero aprendimos que eran duelos y quebrantos y un montón de cosas, y nos hizo estudiar el Quijote. Entonces este grupo, era una cosa mucho más de amigos, y cenábamos, sabíamos qué comía el Quijote, y algunos aplicados lo leían, otros nada más comíamos, pero fue una experiencia. Esas que no para. O sea, yo siempre me acordaré de Carmen entrando rapidísimo en mi oficina. Te tengo que decir, y siempre me digas que no tengo control y ya va. Es una cosa porque era imparable, desenfrenada en el trabajo. Sí, exactamente. No, o sea, en resumen, el reconocimiento que la Coordinación de Difusión Cultural del Politécnico Nacional le otorga a la maestra Carmen Carrara es una muestra de gratitud y admiración por su larga trayectoria en favor de la cultura en México. Esperamos que este reconocimiento sirva para motivar a más personas a seguir su ejemplo y a trabajar por un México más culto y humano. Este merecido reconocimiento me da, una vez más, la oportunidad de decirle a ella y compartir con ustedes que es una fortuna conocerla, verla y en muchos casos acompañarla en sus empeños por repartir generosamente lo que sabe y ha podido lograr gracias a los beneficios de la cultura. Gracias, Carmen. ¡Bravo! Yo quiero decir que gracias a con quienes he podido trabajar, como con mi amiga Dara Lapones, que estuvo en rectoría tanto tiempo en coordinación de difusión cultural. ¡Bravo, Que Dara! siempre me apoyó, yo digo con Martita, fíjense que trabajaba en la imprenta universitaria y yo trabajaba ya en la Casa de la Universidad y decía, qué ganas de trabajar en la Casa de la Universidad. Cuando hubo la oportunidad le dije, oye, ¿quieres? Tengo la casa de su directora, vente. Bueno. Y me esperó 3 meses porque yo tenía que cumplir unos proyectos previos. Sí, mientras corría yo a las otras personas. No es cierto. Pero la fortuna de haber podido trabajar con personas como Alberto, que está aquí, Javier, ¿qué les puedo decir? Lupita, por supuesto, el maestro Julián Castrita, que dio clases allá en la Casa del Lago, muchos años, se pone también, tiene su corazón dividido como yo, entre poli y universidad, aquí de un lado uno y de otro lado otro, ¿no? Y lo que les quería decir a los muchachos y atrás, que también la belleza tiene que conmoverlos. Un libro, mientras más bello es, más, no es nada más el contenido, la belleza de lo. Por eso, ahora en la entrevista que me hicieron, les dije que respeto que lean, por supuesto, y aplaudo que lean en tablet, en computadora, no importa, pero que lean buena literatura. Pero cuando tomen un libro, hay que tocarlo, hay que oler el papel, hay que sentirlo. Ya bien sacudido, porque si no les va a dar tos. Sí, es de biblioteca. No, pero de veras, que aprendan eso, a reconocerlo y a encontrar la belleza del objeto libro, ¿no? Que todavía tenemos que cultivar eso. Gracias, Lolita, por estar aquí. Vivi también fue una de mis alumnas en el grupo que tengo y que nos repartíamos desde que éramos jovencitas, creaban los niños, nos repartíamos novelas. Yo ya compré esta y su papá me regaló, y es una edición preciosa, en 100 años de soledad, cuando acaba de salir en 67. En ese año me la regaló. Y la leímos, ¿verdad? A lo mejor no la entendimos entonces, pero después, claro que sí. Entonces, acá hay gente muy, muy querida para mí, no quisiera nombrar a todos, y quiero leer este agradecimiento, que es muy formal. Gracias por estar aquí, Lorena y Rocío, que son también queridas amigas con las que hemos compartido pues muchas cosas, ¿verdad? Muchas lecturas, muchos vinitos, ¿qué más? No, con todas las formas, bueno, yo sí voy a leer el que es totalmente oficial.
Antes de que se le ocurra otra cosa, bueno, sí quiero decir muy oficialmente que es para mí un honor y un placer estar en este espacio del instituto, que le quiero decir el poli, que desde hace muchos años llevo en el corazón. Mi agradecimiento profundo al doctor Omar Matamoros Hernández, director de difusión cultural, y que le interesa mucho y que tan joven, le digo que es muy joven para todo lo que ha vivido dentro de la cultura. A la licenciada Laura Vega Rangel, que le interesó mi proyecto, y no sé si estuvo en las pláticas que di del Quijote, por supuesto, y le agradezco también mucho. Y es jefa del Departamento de Fomento Artístico y es la coordinadora del programa de fomento a la lectura contra la quema de libros, que este es un título que me encanta porque tiene que ver con el señor Don Quijote. En el capítulo 4, no me acuerdo si es cuarto o sexto del Quijote, es cuando es la quema de libros que hacen y la selección de los libros. Ahí no se da cuenta mucha gente que ve el peso, porque Cervantes hace una selección de libros de los buenos y los mejores y los no tan buenos, ¿cierto? Tú lo has leído, ¿no, Julián? Entonces ahí hace una selección Cervantes muy de los clásicos, entonces no es de la quema, no es de Don Quijote, pero a través de sus personajes, ¿no? Pero bueno, gracias a Melissa por Salas Ardillo por una vez más por considerar mi trayectoria merecedora de este homenaje. Y aclaro, no a mí, sino a las circunstancias que durante muchos años propiciaron que fuera dejando semillas por el camino, a través de mis trabajos, mis pasiones, mis amores, con la ilusión, sí, el deseo y la esperanza de que dieran algún fruto. Gracias también a todos los asistentes, a mi familia que está aquí, a los que ya mencioné, Lupita y Marta, por supuesto, y a Julián. Mencionó a Julián de Pablos cuando estaba el dominico en la Santa María, y es una anécdota bonita, porque trabajaba conmigo una amiga Carmen Alegría que manda saludos, la tocaya, que es mi alumna también en un grupo que tengo de clase, y le digo a la tocaya, tomes de rebozo, vamos a misa. Estamos trabajando en San Ildefonso. Lupita no supo. No, dice, ¿qué? Sí, le digo, yo venía a la misa que daba Julián de Pablo, la misa del rebozo, el último viernes de cada mes. Entonces quería ir, a ver si podía hablar un poquito con él, no pude, pero fue para mí emocionalmente, ni fotos, ni nada, ni pude hablar con él. Pero fue muy bonito y muy emotivo. Yo no sabía que existía eso y cuando no fui yo, había ya un altar de los que están metidos ahí en los fondos, lleno, una virtud llena de rebozos ahí, como donados por alguien que le había pedido, ¿no? Y todas las mujercitas que iban con sus rebozos. Entonces, pero fue muy bonito porque ahí en la oficina digo, Tocaya, vamos a misa. Tengo mucho trabajo, me decía. Pero bueno, son anécdotas. Julián de Pablos fue el amigo de Buñuel. Y gracias a Rita y estar en la Filmoteca me tocó restaurar la casa de Buñuel. Bueno, limpiarla, arreglarla y barrer y trapear. Y ahí estuve, bueno, con Silvia Pinal, con varias personalidades. Ahí conocí a Julián de Pablos y maravilloso, encantador, el viejo, con su tanque de oxígeno, ahí hablando, platicando, y de repente se quitaba el tanque, lo dejaba en la silla y salía a fumar al jardín. ¿Te acuerdas? Al jardín. Bueno, restauramos todas las pinturas que estaban, las obras que estaban en el jardín. Consiguió unas butacas en bajas en la universidad, unas butacas que estaban en buen estado para hacer la salida de cine en la Casa Buñuel, pues muchas cosas. Hicimos algunos eventos en la Casa Buñuel. Sí. Y para mí fue un honor porque imagínense una emoción que ahí vivió Buñuel, ¿no? Y bueno, ya había leído mucho de Buñuel y visto sus películas. Y me tocó también restaurar ¿cómo se llama? Está en la entrada de la biblioteca. El Pilar. Esta es una anécdota interesante de la Filmoteca. En un momento determinado le avisan a la Filmoteca de la UNAM que se han encontrado una de las columnas en las que Buñuel filmó Simón de los Desiertos. Ustedes no sé
sé si la tienen presente, que se pone Claudio Bruja hasta arriba y pues sale Silvina, que es un diablillo, que lo anda tentando por ahí, hacerlo caer, y entonces encontraron, o sea, ya estaban construidos, encontraron un de capitel, ¿no? Entonces lo llevaron a la biblioteca, todo, pero cuando nosotros íbamos ya estaba ahí como un poco deteriorado. Evidentemente Carmen agarró un pincel, ¿no? Y en un mes tenemos ya un capitel en toda forma, hizo una placa, ¿no? En toda forma. Entonces es una garantía extraordinaria de veras, que Carmen estuviera al lado haciendo, salvando todo. Quiero decirles que tenía un proyecto para el metro y que llegué a conocer hasta el director de entonces, y si estaba restaurando, no me acuerdo qué, una línea, no me acuerdo, pero llegué, porque yo había visto en Europa, en una estación del metro, que ya cuando prendían las luces de afuera, pero ya se veía el túnel, la pared, unos cuadros que con el movimiento del tren le daban movimiento a esas imágenes. No sé, lo quería yo poner, no se logró, porque eran demasiadas cosas. Pero era maravilloso, porque ¿qué te puedes ver? Tienes que poner unos cuantos cuadros, no te un segundo de imagen, pero que los podían ver ahí como algo de cine, ¿no? Y queríamos hacer 2 segundos. Bueno, total que no se logró eso, pero sí logré que mis espacios me dejaran arreglar, limpiar, lavar todo para poner exposiciones de los carteles y se quedaba la gente. Inaugurábamos ahí en el pasillo donde la gente corría para tomar el metro y ahí inaugurábamos con un micrófono con unas 2 o 3 gentes ahí y se me empezaba a parar la gente a ver qué era eso. En varias estaciones, la primera fue la Pino Suárez y en varias estaciones, tú no me recordaste eso, yo no me acordaba de eso. Pero bueno, entonces buscando que llegue. Bueno, ya dejo de hablar, ¿verdad? No, encantados de escucharte, pero algo también muy interesante que Carmen me ha permitido conocer es también un poco, digamos, a veces hay familias de escritores, ¿no?, que se heredan el oficio, no sé, artesanos, y en este caso, pues Carmen tiene a sus hijas, y algunas de ellas han trabajado en cultura, y de hecho tenemos hoy la presencia de 2 de ellas, que más a ratito vamos a pedirles por favor que puedan darnos unas palabras. Y de pronto pues una de ellas es Carmen Cuenca Carrara, y ella ha hecho un trabajo muy interesante en las cuestiones de exposición y el arte contemporáneo, y también ha estado pues trabajando en el Centro Cultural de Tijuana y todo un proyecto que tiene que se llama Insight, muy exitoso, también muy innovador, muy contemporáneo, y bueno, pues estuve agradecida que me haya permitido hacerle una pequeña entrevista para que la podamos proyectar, porque ella solo vino momentáneamente y nos abrió un espacio y tuvo que otra vez viajar a Estados Unidos, y que se las queremos compartir, entonces en un momentito vamos a proyectar. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación a la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, a este homenaje a mi madre Carmen Carrara. Me dio mucho gusto que me invitaran a esta plática, y que me hizo pues, reflexionar en lo importante que ha sido en mi trayectoria como promotora cultural la experiencia de mi madre en todos estos años. Les platico un poco que creo que lo que más me influyó en un principio de mi vida fue el entorno familiar, ¿no? El entorno familiar, como a todos, porque nos impacta. Mi mamá se dedicó a la familia los primeros años de su vida, y siempre había un interés muy claro
en los libros, en la literatura. Mi padre era también, le encantaba la música clásica, un melómano, que siempre había música clásica y hablábamos de música y hablábamos de literatura. Pero también me hizo recordar momentos muy importantes. Cuando era muy chica, las elecciones que hizo mi mamá de qué escuela íbamos a ir, y creo que fue muy importante porque eran escuelas que tenían un sentido bastante liberal, sobre todo primaria y secundaria, y para mí fue sumamente importante porque había una posibilidad de conocer un mundo y México, pues que mi generación fue muy formativo, ¿no? Llegar a los museos, sobre todo el Museo de Antropología, que era uno de los museos más importantes y que además se acababa de inaugurar cuando yo estaba terminando la primaria, y la escuela no se daba ahí. Entonces la entrada al museo fue importantísima y recuerdo muy bien que en sexto año de primaria hice mi examen final, o nos llevaron a hacer un examen que nos teníamos que aprender el guión del museo, y escogí la Sala Maya, y a partir de ahí me interesó, creo yo, quedó esta inquietud que se fue desarrollando de diferente manera. Dentro de la familia también me hizo recordar los momentos en que mi mamá empezó a trabajar con una inquietud enorme y con una gran curiosidad. Yo creo que eso ha sido muy importante, creo que lo heredé, en que pudiéramos autogestionarnos proyectos, ideas dentro de la cultura, ¿no? De la cultura, y en particular yo me desarrollé más como dedicado a los museos, más especializada en museos de arte contemporáneo, en artes visuales, pero un poco yendo y viniendo en las trayectorias de las dos. Nos llevamos 20 años, es 20 años mayor que yo, y creo que es interesante pensar en las mujeres que en los años 50 o antes, cómo se abría el camino, sobre todo se abrió camino mamá, pues no por una carrera, porque ella estudia posteriormente, no estudia contabilidad y estudia otras carreras mucho más prácticas, técnicas, para pues trabajar, que de alguna manera eso también lo heredé de ella, que siempre fue una mujer muy trabajadora, no solamente en la casa y en las actividades que hacía, sino también habla de ese momento en que pues no existía la promotoría cultural, sino que ella misma se gestionó y empezó a meterse de lo que es la cultura y a esta red interesantísima de el fomento a la lectura, de todos los talleres que hizo sobre el fomento a la lectura, su interés en transmitir a la comunidad y estar inmersa dentro de una comunidad, dentro del mismo espacio donde se generaba su trabajo. Y yo creo que también eso me influye. Dentro de mi carrera, yo estuve en el Museo de San Carlos en los años 80, muy al inicio de los años 80, pero anterior a eso, cuando estuve en Historia del Arte, también tenía interés en ir a la Academia de San Carlos. Y recuerdo muy bien que mi mamá fue cómplice en que pudiera yo ir a la Academia a ver qué era eso, qué era la Academia, dónde se aprendían las artes. Y esa posibilidad que me dio de aventurarme, de tratar de buscar caminos en esto que es la cultura y cómo podemos nosotros influir como promotores culturales, pues viene de su influencia en muchos sentidos. También, bueno, claro, la literatura, las clases que ella tomaba, las clases que después ella imparte, que sigue impartiendo, y bueno, el entorno, no solamente era el entorno en la familia, sino los escritores con los que ella tomaba clases como Elena Poniatowska o William, el teatro con Estela Inda, que llegué a acompañarle en algunos momentos, no tanto alumna, pero sí era un oyente
que estaba pendiente de estas situaciones en las que ella estaba creándose toda una plataforma, yo digo, de actividad y de interés por su pasión. Y eso me lleva a hablar de lo importante que es que pueda encontrar uno en la carrera que elijas o la carrera que te vas formando. Creo que todos nos vamos formando y transformando en nuestras propias carreras, la pasión y trabajar con una pasión enorme. Y eso también, entonces lo digo, me gustaría también recordar que cuando me invitaron a esta entrevista, me hizo recordar realmente momentos en que éramos muy niños, los 4 hermanos, y vivíamos con las familias extensas de las 2 abuelas, los primos muy cercanos, amigos muy cercanos de la familia también, que crecimos varios juntos, en que tanto mi madre como algunos de mis tíos les encantaba el teatro y les encantaba escribir, y hacían obras de teatro nos las hacían a las abuelas y a los niños, ¿no? Entonces era muy interesante cómo de alguna manera estos juegos o entretenimientos que se convirtieron en entretenimientos familiares, pero que tenían un trasfondo importante intelectual de escribir obras de teatro o de escribir comedia ligera para las familias, como esta generación que ahora pues están en sus 80s, pues buscaban estas alternativas. Y bueno, luego ella sí, realmente mi mamá encontró o buscó y se autogestionó una posición, ¿no? En todos sentidos, con una gran valentía y estudiando mucho, y creo que ha dejado huella en todos los lugares en los que ha ejercido su trabajo como promotora cultural, ¿no? Y la carrera probablemente de las dos ha sido paralela durante todos estos casi 40 años juntas, haciendo este trabajo de diferentes maneras. Yo por un lado entre los museos, luego me voy a la ciudad de Tijuana, por el Centro Cultural Tijuana, donde también entiendo un panorama de la cultura mucho más amplio, la importancia también de la transmisión del conocimiento y de la apertura a entender lo que en este momento decíamos, bueno, la periferia o los que nacimos en la Ciudad de México, irnos a otro lugar, y sobre todo también cerca de la frontera, y estar cerca de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Creo que también de ahí me influyó el interés de poder trabajar como agregado cultural en San Diego, porque hay un sentido de servicio comunitario, de servicio público, que también creo que es súper importante en los promotores, no solamente es tu conocimiento del área intelectual en la que estás trabajando, sino también tener esta posibilidad de transmitir y de enseñar desde un lugar no autoritario, sino desde un lugar mucho más cercano a la comunidad, ¿no? A realmente a lo que estamos, creo yo, debe ser la profesión de la promoción cultural. En fin, tengo muchas cosas que seguir platicando, pero destaco esto como lo más importante, lo principal en toda esta trayectoria. Y felicidades, porque creo que hacer un homenaje para ella después de tantos años y que además ahora en un momento que bueno, todo el mundo diría es el retiro, pero pues, para mi hermano un retiro nunca, sigue dando clases y además me encanta el espíritu emprendedor de toda su vida y de todas sus épocas. Muchas gracias. Pues aquí pues vemos pues el aporte también de Carmen en este sentido de la formación, qué impacto de su hija
Cuenca. Y bueno, no sé si quieras comentar algo al respecto. Porque están aquí dos sobrinas mías muy queridas que participaban en las fiestas. Las más chiquitas les ponía la tía un bailable, ¿no? Y las más grandecitas ya eran obras de teatro. Y yo me acuerdo cuando la historia del balazo, ¿cómo era? La tragedia del balazo. Bueno, y dirigíamos Raúl, el esposo que ya no vive, de mi hermana Chávez, que está ahí, Chabelita, sí, la vi. Raúl, que le gustaba dirigir teatro, mi primo Miguel, que ese sí había estudiado teatro, y yo, por supuesto, que era teatrera, ¿no? Entonces les dirigíamos las obras de teatro y nos íbamos, Raúl y yo, mi cuñado, a la Lagunilla a comprar, a ver si encontrábamos unos folletitos que eran de los Álvarez Quintero españoles, se llamaban juguetes cómicos o algo así, o eran como obras de teatro para adultos, y todos nosotros, los grandes, los papás, teníamos una obra de teatro también, medio de broma, y todos participábamos. Aquí está también una conjuña que también participaba, éramos actrices entonces, ¿verdad, Vivi? Bueno, y también está otro sobrino aquí que le agradezco mucho su presencia, Jorge Acosta. Entonces, sí, ustedes, mis dos sobrinas de aquí participaban con mis hijas y se acordaban mucho de eso, ¿no? Del teatro. Gracias por estar aquí otra vez. Yo quisiera recuperar dos cosas que dice Paji que me parecen sumamente importantes. Una es, parece que cuando uno en la vida familiar tiene este tipo de fiestas que pues entretienen y no trascienden, solo se queda ahí. Y no es cierto, ella lo menciona, es una cosa profunda que permite que haya sociedades más sanas y con una visión mucho más humanista. Esa es una. Y la otra es para las nuevas generaciones, para que se imaginen lo que era para las mujeres en los años 50, que por un lado estaban peleando porque las dejaran votar, ¿no? Y por otro lado estaban tratando de decir en sus casas, oye, podemos hacer muchas más cosas. Y aquellas que se impusieron y lo hicieron y además criaron a sus hijos, porque no es que se fueran a la farándula y chao, no, a 2 años, no, al contrario, vivían este espíritu, en su propia familia se encargaban de los hijos y además después pues lograron poner ejemplos con casa. Sí, pues voy a pedir, voy a platicar un poquito sobre las hijas que acompañan de Carmen Carrara, que es Adriana Cuenca Carrara, ella es psicóloga y también, bueno, Carmen nos comentó, ya nos contará un poquito más, pero que hace todo un trabajo también en la frontera norte, que tiene que ver con pues, cuestiones con migrantes y estas cuestiones que nos marcan a nosotros como mexicanos. Y también ahí pues ver cómo pues, la influencia de mi mamá también en tu perspectiva, en tu crecimiento profesional. Entonces, no sé si quisiera darnos unas palabras, aquí está el micrófono. No se vale que no lo preparen para que vaya uno a hablar, pero híjole, traigo muchísimos sentimientos encontrados. Primero, el que domina es así, me siento como pavo real de oír algo que he vivido, no es nada que me han contado, todo lo que han dicho de ella lo conozco, me tocó vivirlo, pero no me acordaba de muchísimas cosas. Y estaba yo muy impresionada de decir, qué realidad, pero mi madre sin cansarme. Y además, déjenme decirles que faltaron muchas cosas que, bueno, mi hermano ahorita complementó muchas, pero así como la oyen, o sea, a mí me empezó a entrar otro sentimiento que es de agotamiento, no sé si ustedes lo sintieron.
Entonces ahora estaba pensando en estos minutitos que dijeron que iba yo a hablar, dije, ¿qué digo? Y como la psicóloga que soy, dije, ¿qué siento? Y lo que siento también es ganas de hacerle un poco un reclamo, y el reclamo tiene que ver con esta herencia de que es una mujer incansable, que además en la casa es una magnífica cocinera, cosía, bordaba, nos cosía ropa, aparte de todas esas obras del teatro. Hacía unas cenas espectaculares cuando mi papá traía gente muy importante porque era banquero. Le conozco muchas otras facetas, pero ahora pónganse en mi lugar y en mis hermanos. Todo eso había que estar a la altura, había que ayudar a cocinar. Encima de todas esas tareas siempre estaba leyendo, y yo creo que eso también fue una gran influencia. Yo no me fui hacia la cultura, pero reflexionando, creo que hay muchas cosas, y lo que más te agradezco es, voy a centrarme en las mujeres, que somos 3 de los 4 hijos, que nos has transmitido una ruptura de época. Lupita también usó una palabra que se me queda muy grabada, que es tu característica de ser tan inteligente, que creo que también para mí ha sido central en mi trabajo. Me dedico a la parte psicoanalítica, soy psicoterapeuta psicoanalítica y trabajo en privado, pero nunca he dejado el trabajo comunitario. Entonces, porque Analisa lo mencionaba, siempre parte de mi trabajo lo dedico a gente con pocos recursos, tanto en lo privado como en organizaciones, y en los últimos años me he centrado en violencia hacia las mujeres migrantes. Y a pesar de haber emigrado a Estados Unidos, yo no siento ni digo que vivo en Estados Unidos, digo que vivo en la frontera, y literalmente vivo en la frontera. Soy una terapeuta transfronteriza, veo pacientes de los dos lados, tengo consultorio de los dos lados, y me encanta mi vida fronteriza, pero ligándolo a mi mamá, creo que eso viene de ella, viene de que a pesar de que sí vivo en Estados Unidos, nunca he soltado mi lazo con México, por tu sensibilidad para, pues, con todo lo humano. También mi hermana mencionó esta capacidad de unir a la familia, es algo también muy impresionante que hasta la fecha sigue haciendo. Difícil de llegarle a los talones. Madre, me siento muy, muy orgullosa, muy feliz de estar aquí con gente que te quiere tanto, que te admira, y no sé qué más decir, porque estoy muy emocionada, pero te adoro. Ay, Carlos, me hace sentir también, ya tengo a mí como la garganta de ver a tanta gente querida y oírte a ti. Y yo nunca me di cuenta, porque vuelvo a repetir, cuando me preguntaron de cuándo me decidí dedicarme a hacer promotor, pues no, nunca me hice ese plan. Se fue haciendo en la vida. Y para ustedes también me fui haciendo. Quiero decir que mis primeros años con ustedes lo hice con mis amores, que dijiste, siempre me gustó lo creativo. Entonces, me gustaba la primera vez que me dio el teatro, la taller de niño con el tosca. Bueno, hay dos entonces del padre para niñas, pero la de pura literatura. Acababa de ser Rosario Castellanos a Israel, y daba clase mundial, daba clase en Barrizo y Elena. Y digo a Licha, no, que no puedo porque los jueves tomo clase de corte y me gusta mucho. Y me gustó mucho, es muy creativo. Y tenía que demostrar que iba a mi casa y ganaba y hacía lo catalacha, y yo decía, entonces, y les hacía cosas a ustedes también, ¿no? Y me gustaba. Y después de un segundo jueves me dijo, a fuerza, te vienes conmigo. Bueno, nunca regresé a la clase de corte, me quedé en la clase del taller de literatura. Esos eran los años, yo creo que 70, principios de los 70. Pero los primeros años que me dediqué a mi casa y a mis hijos, también lo hice, y
mi concuña, la Lili, digamos, las dos iguales, con mucho amor, con mucha dedicación, y trabajé mucho. Me tocó limpiar muchas casas viejas, también, pero con mucho gusto. Lo recuerdo con amor. No como las señoras que dicen, ay, enojadas, pues sí nos limpian. Bueno, pues quiero invitar ahora a María Dolores Cuenca Cámara, que ella es arquitecta y, bueno, pues lo mismo, que nos diga unas palabras. Yo le digo que no quería hablar, pero ella dice, no, Ya me siento en confianza después de todas las cosas que ha hablado Martita, que ella es más grande. Y bueno, ahora sí quiero ver para agradecerles a todos que se sienten, bueno, da mucha emoción. yo no te quería decir si quieres mientras te pase la emoción. No, lo que quiero decir es que hizo una tesis maravillosa de cultura, de arte, de Torsá, del Museo de San Carlos, y de cuando llegó Torsá, con toda la historia, con todos los detalles, y también tuvo una doctorado, no sé, o curso de restauración, y estuvo trabajando en el Museo del Virreinato de Pozolán, restaurando el patio de los Aljibes, y me decían los albañiles que no, esa arquitecta se sube hasta las cúpulas, se meten los túneles, anda en todos lados, no es como los arquitectos que están sentaditos, sí, talachera como su madre. Exactamente, entonces imagínense que soy la cuarta, la más chiquita, y pues como dijo Andy, no le podemos llegar bien a las colonias. Y después todo el currículum que pusieron terminó en menos de 3 renglones acabados. Pero para no hablar de mí, lo que quiero hablar es de lo que mi mamá me transmitió, lo que dijo Carmen y Adriana, y que seguramente mis primos también aquí vivieron y ellos nos transmitió siempre la energía de ayudar a los demás, de integrar a la comunidad, de no tener miedo a nada. Pero yo también fui a la frontera, soy arquitecta, pero regresando como que con mi mamá tuvimos una oportunidad de quedarnos solteras las dos. Y se casaron mis hermanos, se fueron, y yo me quedé soltera en la casa con mi mamá soltera también. Entonces yo era la que vivía los monólogos de Carlota, los monólogos de Laura Rodríguez, la peluca para ir al Mientras se echaba la ropa de la lavadora, salían a los monólogos. Entonces yo le dije a Carlos, ya podemos bajar a comer, por favor, porque bajaba la escalera y también me sé todo, me sé los problemas de Sopanes, no voy a hablar. Pero una anécdota muy importante de mi carrera de arquitectura, ahorita estudié hace 50, pero tengo un grupo de arquitectos y nadie se olvida del primer año de arquitectura que nos tocó hacer con unos arquitectos maravillosos, el arquitecto Luis María Macedo, la gente muy inteligente. Nos dejó hacer a los arquitectos novatos el altar de muertos para la biblioteca de Ibero, que fue lo único que sobrevivió de los últimos temblores antes de que se fueran de ahí. Y ninguno de mis compañeros se olvida de porque mi mamá y yo y todos los compañeros hicimos una poesía coral de Jaime Sabines repitiendo todos los poemas de la muerte. Entonces nos sentaba ahí en el jardín de San Jerónimo, porque tenía un amigo Alfredo que tenía una buzarrón así como la de Alcarico, entonces él tenía que hablar de la muerte. Entonces nos hizo poesía coral mientras nosotros diseñamos el altar, que fue una malla preciosa de miles de cempasúchiles que fuimos a comprar a Xochimilco, pero lo que resaltó y lo que prevaleció al final fue no se nos olvide la mejor exposición hasta este momento de Día de Muertos, el primer semestre de hizo así la poesía coral de Jaime Sabines, y hasta la fecha muchas amigas me ven y nos recitamos el poema de la muerte o el de la biblioteca de Sor Juana Inés de la Cruz. Que es no les puedo decir más porque ya lo dijeron las demás, todo lo mismo, pero siendo una chiquita, entonces a mí me dijeron que tenía que sacar puro 10, yo tenía puro 10, luego me enteré que no todos mis hermanos tenían puro 10.
agradecerles que estamos aquí, qué bueno que me animé a venir, porque casi no vengo. Quería que viera a mi hija, tengo una hija roesta, unas flores, los podemos. Y agradecerle a todos las personas que quieren aquí mucho a mi mamá, hacer un homenaje a mi mamá que cumple, puedo decir que cumple 85, cumple 85 y muy vivido, pues a mí me da, yo acabo de cumplir una década muy importante y también me da mucho ánimo para saber que por lo menos tengo otros 20 y tantos más, casi 30, para seguir bien y dándole. Pero como que nadie los estándares de una señora. Gracias. Nos reuní a los arquitectos ahí en la casa, en el jardín, a ver las hojas, ya las copias y todo. Ay, a ver, lean, no saben leer, ya se van a recibir, así, no saben leer, ¿cómo es posible? A ver, levanta la cabeza, que salga la voz, y salió de bien, hoy lo hicieron de bien, pero no sabía leer ninguna. No, le memorizaron, ¿verdad? Sí, lo memoricé todo muy bonito, porque había como escaleras de este tipo moradas, y salían ellos parados con túnicas. Y entre las velas y las flores, salió muy bonito. Pero bueno, pues fue una puntada. No me gusta Adriana, no me gusta la oída, es decir, que no le van a llegar a los canones, porque son el orgullo de su madre. O sea, realmente yo creo que sus mejores logros están siempre volcados a ver esa familia que son ustedes. Hay bisnietos ahí. O sea, ella sé que es su homenaje, y su homenaje es la mejor muestra es que son una familia no más en todos lados. Hay padres muy brillantes que no necesariamente han hecho buenos hijos, a lo mejor hasta les han mandado la vida de eso, no me gusta decirlo de esa manera. Y en este caso, yo creo que está tan orgullosa de pensar que ha hecho una familia hermosa en lo que a ella le ha correspondido, que me parece que ustedes sí le llegan los talones a la cintura y más para arriba, porque son parte del carne. ¿Sí? Yo he estado pensando desde que Carmen me mencionó que le iban a hacer un homenaje, en esa circunstancia que como sociedad nos lleva a homenajear a aquellas personas que ya no nos acompañan. En este caso quiero felicitar al Instituto Politécnico Nacional por permitirnos rendir este homenaje, esta pleitesía a alguien a quien realmente apreciamos, con quien hemos colaborado, a quien queremos, a ella, a todo su entorno, a toda la familia y todo lo que ha significado en nuestra carrera y en nuestras vidas, mi querida Carmen. Muchas felicidades. Pues no sé si alguien de aquí del público quiere hacer alguna intervención. Estamos ya concluyendo el homenaje, este reconocimiento que le hacemos a esta trabajadora de la cultura, que ha sido nuestra querida compañera de gremio, que nos dio mucho gusto que hayan podido compartir, que hayan venido también sus compañeras de trabajo, sus hijas y todos sus aportes. Para nosotros son muy significativos en esta dirección de difusión cultural, porque somos todo un gremio también de la cultura. Y pues bueno, aquí me entregan flores y también les queremos invitar a que también hay un regalito más de aquí de la dirección de difusión. Yo también quiero recordar, a propósito de la ausencia de Loreta, de que en la Casa de la Bola, cuando se presentó uno de estos libros, Loreta estaba pequeñita y al final aparece de un costado con unas flores que le lleva
a su abuela y apenas podía sostenerlas. Entonces, recordemos también esa imagen y sí nos está acompañando. Albertico. Con ustedes, Alberto Andrade. La pasé súper y aparte yo me acuerdo de una cosa que la quiero comentar porque a nivel de sociedad y humanismo fue maravillosa. La hermana de los padres trabajaba todos, la hermana de Alberto guardó sus vales para la gasolina para cuando yo llegara a llevarme a donde yo quisiera. Y eso me conmueve muchísimo, me conmovió y lo agradecí toda la vida. Y había las cervezas que me gustaban, toda la comida que me gustaba, cubana. Pues sí, una amistad muy bonita. Gracias Alberto, gracias a toda la familia. Y mi cariño a todos, dígaselos. Realmente yo no tengo nada que hacer. Hoy me reencuentro con mucha gente querida. Uno guarda, dice, hay un espacio en el corazón donde uno guarda las cosas más memorables. Soy chillón, eso no lo perdono. Pero quería también recordar algunos detalles, anécdotas de la época en Casa del Lago, donde recién hace 6 meses terminé mis funciones como jefe de Relaciones Públicas, responsabilidad que obtuve a través de la llegada de la profesora Carmen. Y es que el cruce de Reforma para entrar al bosque de Chapultepec era entonces un gran problema. Incluso era la entrada al zoológico de Chapultepec y me daba cuenta cuando llegaba que los niños, las familias, no podían, había que como que sortear el tráfico para llegar. Y se me ocurrió comentarle a la profesora que nosotros hablábamos con la Dirección de Tránsito de la Ciudad de México y lograr que se cortara ahí un semáforo. Bueno, aquello fue una travesía indescriptible que se logró. El semáforo que hoy está ahí se debe a las gestiones que a través de Carmen Carrara permitió que el público cruzara con toda seguridad hacia el zoológico, pero también hacia la Casa del Lago, que tuvo un camino que no tenía, era el propio camino del bosque, dije bosque, el propio camino del bosque que estaba lleno de vendedores, de comerciantes, y que por ahí tenían entonces que pasar algunos camiones, vehículos que tenían instrumentos para una orquesta, para obra de teatro, y había que estar levantando toldos, etc. Y era una entrada realmente diabólica. Hasta que se logró hablar con la dirección del bosque de Chapultepec, que dirigía Rosa María Gómez. A partir de ahí, creo que la dirección del bosque de Chapultepec con Casa del Lago y los futuros directores se creció. No había esa comunicación, no existía. ¿Sí? Casa del Lago estaba a 90 metros en el corazón del bosque de Chapultepec, en un lugar mágico, pero el acceso no era fácil. Y pues se dio a la tarea de que se creara un camino que nos llevara directamente a la casa. Y otra de las cosas que tuve que lograr con la Dirección de Tránsito, hoy el director de Tránsito es un
gran amigo, fue lograr que Barry Domínguez, fotógrafo de la Coordinación de Difusión Cultural, se montara en un helicóptero de la patrulla de tránsito, yo también, sí, agarrado, porque además es una zona prohibida de cruce, porque entonces estaba la residencia presidencial de Los Pinos y no se permitía el cruce aéreo. Hubo que pedir otro permiso para fotografiar áreas de la casa, de fotos muy bellas de ese momento, y del trazo del camino para evitar el desbroce de 2, 3, 4 árboles que había que evidentemente retirar para llegar a casa de la. Y con la anécdota del semáforo tengo una foto donde el vigilante de la puerta de Acuario me llama para decirle hay una patrulla y un policía encaramado en el techo de la patrulla cortando los cables del semáforo. Salí, tomé fotos, las envié a la dirección de tránsito y volvieron a restituir porque molestaba. Ese cruce molestaba, pero hoy es una gran ganancia para el acceso. Una aportación, Sí. el paso de la reforma. De la casa para las futuras actividades que se siguieron realizando. Yo me siento conmovido ver a Carmen después de mucho tiempo que hemos tenido contactos vía teléfono, encontrarme con el gran amigo Javier Martínez, que fue una de las fuerzas importantes del trabajo cultural en la casa. Me resultó el tiempo. Bueno, Marta, evidentemente, que era su directora también entonces, pero yo debo a México una gran gratitud. Es una deuda que nunca podré pagar. Pero quería terminar con esta sentencia de José Martí, el héroe nacional de Cuba, que te dijo que los cubanos debemos amar a México como nuestra propia patria. Gracias. Agradecer a todos su presencia, a nombre del director de este espacio, que es el doctor Edmundo Matamoros. Les agradezco su presencia y maestra, a la entrega de un pequeño detalle. Es una colección de libros de aquí del instituto para usted, con mucho cariño. Porque para lograr ese semáforo ahí, nos hicimos amigos del director de tránsito, por supuesto. Entonces le decía, Alberto, vamos cada 8 días y vamos. Entonces, sí, entonces ya nos conoció la secretaria y dice, mencionó sí, lo que hay. Y le dije, ¿cuántos muertos quieren que haya a la semana o cuántos atropellados para que lo pongan? Nos hicimos amigos, después les mandábamos invitaciones de todos los eventos. Iba, era muy simpático. Sí, y bueno, ya debe estar muy grande. Pero lo logramos gracias a Albertico y a la necesidad de los dos, Alberto y Miguel, y que a cada 8 días voy a ir a la estación de tránsito, y nos hicimos muy amigos. Pero se logró ese semáforo de veras porque era impresionante. Muchísimas gracias. Pues bueno, esto es lo que el registro que tenemos de una vida, pues, así como nos ha permitido Carmen Carrara, su familia, conocer, sus amigas, y bueno, pues, bueno, nosotros también como parte de la huella Carrara, tenemos una invitación a un pequeño aperitivo aquí,
costadito de la pantalla. Y pues muchas gracias también a todos mis compañeros de la Dirección de Difusión Cultural, a todos los compañeros coordinadores que están aquí, al doctor Omar Matamoros, a mi jefa, a la licenciada Laura Vega, por haber tomado esta propuesta y nos sentimos muy honradas de haber recibido a estas gestoras, trabajadoras de la cultura aquí en el Instituto Politécnico Nacional el día de hoy. Muchísimas gracias y vamos a compartir un aperitivo mientras vamos a presentar el video. Pues es un señor, muy señor, que dio la primeritita luz en estas tierras. A ver, señor Fernando, ayúdenme a salir del paso, dígale algo aquí al carnaval. Oiga, pero primero dígame, yo sé que su interlocutor gabacho se llama Monsieur Coñac, pero ¿cómo se llama usted, pues? Indaparateo, pues, para servirle a usted. ¿Indapara qué? Indaparateo. Indaparateo para nombrecito. Creo que quien lo desindapareoriza un buen desindapareorizador. Mire, señor Coñac, usted dice que que Benito Juárez salió del territorio. No es cierto. No es cierto. Es lo que quería creer Maximiliano, precisamente para lanzar el decreto del 3 de octubre. Pero Juárez nunca salió del territorio, se quedó ahí merito donde ahora se llama Ciudad Juárez. Si pudiéramos inventar para Carlota. Y los duraznos de Izmiquilpan, los que envenenaron mi alma con su dulzura. Mira tu madre, Maximiliano, que me voy a Irapuato a comer fresa con la condesa de Córdoba, aunque me envenene con ella. Y a Napoleón Eugenia Aguilera, que me voy a San Luis Potosí a comer tunas con la condesa Calderón de la Barca. 3 motivos me trajeron hace 18 años a la isla: la amistad, el mar y mi pasión por la artesanía de nuestro país. Durante más de 10 años, muchas noches me cobijó este cielo y viví sus tormentas. Otras, contemplé sus luciérnagas, aspiré sus perfumes, me bañé en sus aguas. Asistir a las ofrendas a San Gervasio ha sido una de las experiencias más grandes y enriquecedoras que me ha tocado vivir. Creo firmemente que el hombre se salvará por lo que todavía le queda de riqueza espiritual, de fe y de amor a sus semejantes. Quisiera también aclarar que el nombre de Jovita lo tomé porque también pasaba yo por una biblioteca ya clausurada hacía muchos años, la biblioteca Jovita Novelo. Yo nunca conocí la labor de la maestra Jovita. Mi curiosidad me llevaba a preguntarle a los de la isla qué pasó aquí, por qué se llama así. Pero la maestra Jovita, poco supe de ella, pero esto es un homenaje a una maestra. Y yo quise que la maestra de la isla se llamara Jovita en homenaje a ella. No tiene que ver nada tampoco con su historia, pero es un pequeño homenaje a un personaje muy importante en cualquier comunidad, que es la maestra. Tenemos también a la profesora Carmen Carrara, subdirectora de difusión en la Dirección General de Actividades Cinematográficas. Carmelita es puma de vocación, es una divulgadora de las humanidades de toda la vida, maestra de muchos años y devota de Cervantes. Personajes reales, auténticos, creíbles, los de la literatura y los de la época. Sigamos con el resto de personajes femeninos.
aún siendo personajes literarios metidos en el mundo caballeresco del personaje de Don Quijote, pertenecen a otra realidad. El autor nos dice que hay mujeres inteligentes, que tienen personalidad, unas más letradas que otras, pero a todas les da importancia. Hasta los personajes de la nobleza, dentro de sus códigos. Aunque este sería un tema para otra ocasión, y ahora no nos daría tiempo de comentar. Uno de los personajes femeninos más inteligentes yo considero es Dorotea, hija de labradores ricos, la mayor de las hermanas, ayuda a su padre con los jornaleros y las cuentas de la cosecha, de los molinos de aceite y lagares de vino, realiza labores femeninas, lee y toca el arpa, les enseña a las mujeres que trabajan las tierras, labores de aguja y almohadilla. Se la encuentran en el camino vestida de hombre. Van Don Quijote, Sancho con el cura y el barbero, porque estos les recuerdo que quieren engañar a Don Quijote, como siempre, para regresarlo a su aldea y se cura en su locura. Por momentos me sentí ridícula. ¿Cómo pretendía yo ponerlos a leer si ellos lo que necesitaban era sobrevivir? Pero la absoluta convicción de que los libros nos ayudan a enfrentar la vida me hizo continuar. ¿Por qué no intentar darles esta maravillosa arma de sobrevivencia? Me decía, y continué por supuesto, con la lectura se aprende el arte de argumentar, de defenderse, y esto ayuda a adquirir seguridad. La lectura no aísla, al contrario, puede introducirnos a círculos más amplios de pertenencia, a nuevos grupos sociales, muestra nuevas formas de vivir con los demás, para darle sentido a la propia experiencia, a la propia vida, para darle voz a los sufrimientos, forma a los deseos, a los sueños y por último, a construir realidades.